Hola, ¿cómo están? Espero todo vaya bien. Quería grabar este videito para, pues, como un ejemplo más de lo que se puede hacer con matemática, uno, y dos, como, pues, también como ejemplo de lo que estamos viendo ahorita en el curso, que es el tensor de esfuerzo sobre una superficie. En este caso vamos a hacer un pequeño análisis de este cubito. Me bajé el código de la página de soporte de Wolfram. Es un código pesadito, sobre todo porque hace, digamos, la manipulación en vivo. De hecho, desde el principio es un manipulate, es lo primero que sale. El módulo para tener las variables que se van a utilizar a lo largo del código, hace algunas definiciones a priori. Estos componentes principales que eleva una potencia alta. No voy a explicar aquí el código porque sería un poco tedioso, sino simplemente voy a dar como una pequeña, pues ejemplos, ¿no?, de lo que está pasando. Sobre todo si vieron los videos de los ejercicios de preparación para el examen. Ahorita ya quité uno de ellos, está como privado, porque justo es básicamente la resolución de uno de los problemas de tarea. Entonces lo quité por ahora. Si lo vieron antes, bueno, tienen ahí ya una pequeña ventaja, ¿no? Si no lo vieron, bueno, pues el ejercicio no es muy complicado. De todos modos, hablo sobre las ecuaciones de equilibrio para sólidos isotrópicos. Me parece que es el ejercicio. Entonces, bueno, como ya lo explicamos Ismael y yo en algunos videos y las notas, el tensor de esfuerzos básicamente nos habla sobre las presiones en las direcciones principales, sobre los elementos de la diagonal, sigma x, sigma y, sigma z, y los esfuerzos cortantes o tangenciales que expresa cada uno de los puntos en la superficie de nuestro objeto. En el caso del cubo es muy sencillo de verlo. Tenemos coordenadas que facilitan en el x, y, z. Entonces, bueno, aquí es muy sencillo verlo porque vamos a poder realmente hacer el ejemplo de cómo es que cambia la presión, o cómo es que el objeto siente la presión en cada una de las direcciones, ¿vale? Y bueno, pues es lo que vamos a hacer. Entonces, en las direcciones principales es fácil de ver, x, y, z, cómo es que el objeto va a deformarse, ¿no? Aquí realmente no he checado las ecuaciones, algo debe estar sucediendo porque obviamente las presiones se sienten en cada una de las superficies, ¿no? En cada punto de la superficie del objeto. Esto nos lleva a pensar que para un valor positivo en uno de los términos del tensor de esfuerzos tenemos una presión positiva. ¿Y qué quiere decir eso, no? Que estamos apretando, o que estamos, digamos, estamos haciendo el objeto más pequeño por apretarlo, o que lo estamos haciendo más grande por aplicar la presión hacia afuera. Y todo esto tiene que ver con cómo esté definido el vector normal a la superficie. Recordemos, y porque uno podría pensar que si la presión es positiva, básicamente como que lo estamos aplastando, ¿no? Pero si la presión es positiva, depende de la dirección del vector normal a la superficie, de hacia dónde va esa determinada presión, ¿no? Entonces, si el vector normal, digamos, va de esta superficie superior hacia arriba y la presión es positiva, entonces si hacemos más grande sigma y, ahorita está en 0, sigma y está en 0, ¿qué va a pasar? ¿Se va a ir hacia arriba o hacia abajo? Tienen 2 segundos para responderlo en su cabeza. Bueno, pues va a ir hacia arriba. Pues como que la presión está yendo hacia las partes, hacia afuera de nuestro objeto, ¿vale? En este caso, puedo hacerlo más, no. Ok. En rayitas dash está nuestra superficie original, digamos, cuando todo vale 0. Y aquí tiene un término que es exaggeration factor, que es básicamente qué tan exagerado queremos que se vea, digamos, la deformación. Entonces, si está en 0, pues no pasa realmente mucho. Pero si lo elevamos, vamos a notar la diferencia. Entonces, ok. Entonces, eso es el factor de exageración. Y notamos que si movemos hacia adentro o hacia afuera, si hacemos positivo o negativo el valor de sigma y, es decir, la presión en la dirección hacia afuera o hacia adentro de ser negativo, de este término, pues estamos moviendo o deformando nuestra figura en esos sentidos, ¿no? Hacia arriba o hacia afuera o hacia adentro, en la dirección y, digamos, y o menos y. Análogamente sucede para x
y para Z. Bueno, aquí no se nota tanto, aquí. Y lo que pueden estar notando también es que al deformarlo en una de las direcciones, sucede lo contrario en la siguiente, en la ortogonal. Entonces, por ejemplo, aquí voy a moverlo en X y lo voy a hacer, lo voy a aplastar. Lo voy a hacer más ancho, digamos, pero la dirección Y se va a hacer más pequeña, digamos, la distancia entre las superficies en Y, que cortan a Y, que cortan en el plano XZ. ¿Por qué pasa esto? Bueno, si vieron el video, o creo que me parece también Ismael en las notas introdujo los términos del módulo de Young y el coeficiente, aquí el ratio, el coeficiente de Poisson, que lo ponemos con una nu, tiene que ver, sobre todo el coeficiente de Poisson, con cómo se deforma el sólido al experimentar una presión, cómo se deforma el sólido en la dirección ortogonal hacia la dirección que le estamos aplicando la presión. Es decir, aquí estoy aplicando la presión en X y de forma ortogonal a X tenemos las direcciones Y y Z, ¿no? Esas también se van a ver deformadas dependiendo del coeficiente de Poisson. Entonces aquí el coeficiente de Poisson está en el máximo, ¿no? Digamos, tenemos la figura original, voy a mover en X y tenemos efectos sobre Y, si se fijan se movió Y, y sobre Z también. Como que ya no llenan el cubo en líneas punteadas. Sin embargo, si el coeficiente de Poisson es menor, notaron que estas direcciones volvieron a su lugar, ¿no? Aquí no se puede hacer cero, pero sí se nota que realmente el cambio es mínimo o casi nulo. Entonces el coeficiente de Poisson, pues esa información nos va a dar. Y el módulo de Young, pues simplemente, como lo vimos en los cursos ay, siempre se me olvida el nombre, ¿cómo se llama? Calor, ondas y fluidos, ya no me acuerdo el nombre. Pues nos va a decir qué tan sencillo es de deformar el sólido, ¿no? Aquí es inversamente proporcional. Y bueno, si notan que cuando lo hago más pequeño, al cambiar la presión, pues sí, ahí como que se nota muchísimo más el cambio, ¿vale? Ok. Igual si el módulo Young es pequeño, el coeficiente de Poisson es grande, o bueno, grande a comparación de lo que era antes, el sólido se va a deformar mucho más. Y bueno, esto fue básicamente el módulo de Young, el coeficiente de Poisson y las coordenadas principales, ¿no? Si cambiamos los términos fuera de la diagonal, que es ese que acabo de cambiar, vamos a tener esfuerzos tangenciales o cortantes en la superficie, es decir, que van sobre cada uno de digamos, en este caso las caras de nuestro objeto. Entonces vamos a cambiar el XY, como ya lo había hecho, positivo o negativo en la otra dirección, ¿vale? Entonces es como que qué tanto siente en cada punto la fuerza nuestro sólido en la superficie, pero como la combinación de dos direcciones, ¿ok? Entonces, bueno, eso ya lo habíamos hablado sobre cómo se construye, digamos, en términos de la interpretación, las entradas de la matriz del tensor de esfuerzos, del tensor de Cauchy, y no es más que cómo es la fuerza que tiene que ver directamente con la presión en cada una de las superficies en todas las direcciones. Digamos, en cada una de las caras tenemos nuevamente vectores de presión asociados a la proyección de nuestro vector de tracción, si así lo quieren ver, incluso que está directamente relacionado con el tensor de esfuerzos sobre cada una de las superficies. Entonces los tres términos independientes, porque ya sabemos que es un tensor simétrico, son los que van a determinar la forma final de nuestra deformación, nuestro sólido al experimentar una deformación. Y pues bueno, creo que eso es todo. Los casos límite en este caso corresponden a cuando tenemos un módulo de Young grande o pequeño, un coeficiente de Poisson grande o pequeño, y estamos haciendo variar los términos en el tensor de deformación. Aquí depende cómo lo ven en algunos libros, le pueden llamar también tensor de tensiones, incluso usan esta tau para determinar los coeficientes fuera de la diagonal, pero bueno, aquí es simplemente notación. Entonces
Creo que esta animación es padre para, de hecho justo aquí está, ¿no? El tensor de esfuerzos. Y este strain tensor, el tensor strain, es el tensor de esfuerzos infinitesimales, que también, como lo demostré en uno de los videos que subí hace una semana, o no sé cuándo, es simétrico, ¿vale? Entonces incluso podemos llegar a dos casos análogos, variando positiva o negativamente algunos de los términos. Entonces el XY es el mismo que el YX, el YZ el mismo que el ZY, y el ZX el mismo que el XZ. Ok, pues eso es todo y suerte con el examen.